En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos amigos y hermanos en Jesús y María Santísima, muchas gracias por conectarse. Algunos de ustedes lo van a ver antes, otros lo van a ver en diferido. Queremos en esta enseñanza, que es el seguimiento de la escuela de María, tocar el tema de colocar a Jesús en el primer lugar. Ese es el tema que vamos a dar en este momento, bajo la inspiración del Espíritu Santo y la presencia de la Góspala Virgen Santísima, Reina de la Paz, que sigue apareciendo todos los días, y ya vamos para el año 40 de esta gracia tan grande que viene del cielo. Hemos oído hablar mucho de los mensajes de la Santísima Virgen María, y son muchísimos, y ella sigue dándonos mensajes, porque no solo es nuestra madre, que nos cuida y nos previene de dificultades y peligros del futuro, sino que también es nuestra maestra, que nos enseña. Ella fue también madre, y es madre, de Jesús, el Dios encarnado, y también fue su maestra, porque cuando Jesús era niño, la Virgen María y San José eran los maestros del niño Jesús. Después la Virgen se convertiría en discípula también de Jesús. Y la Santísima Virgen ahora es madre y maestra, es madre incluso de la Iglesia, es figura de la Iglesia, modelo de la Iglesia, y también de todos los hermanos medjugorrianos, pero nos invita absolutamente a todos sus hijos, independientemente de ese nombre, a que realmente la aceptemos como madre. En la conversión que la Virgen nos invita como el mensaje más importante, podemos decir que es exactamente convertirse, es colocar a Jesús en el primer lugar de nuestro corazón. Me vienen a la mente las palabras de San Juan Bautista. Es necesario que yo disminuya y que Él crezca. En el mundo en que estamos, se nos invita continuamente a que nuestro ego, nuestro yo, crezca. No importa si tenemos que dejar a alguien por detrás, pisar a alguien, que nuestro ego, nuestro yo, crezca. Esa es una tentación permanente. Es más, yo diría que todos los males que hay en el mundo, y esto se repite a lo largo de los siglos y de los siglos, consiste en la tentación del maligno, que en lugar de colocar a Dios en el centro de nuestro corazón, en el primer lugar de nuestra vida, colocamos nuestro ego, nuestro yo. Colocamos al hombre, y por eso surgen antropologías y surge un humanismo anticristiano, y que hasta a veces pareciera que suena bien porque estamos respetando al hombre, pero estamos quitando a Dios del lugar que realmente solo a Él le toca y solo a Él le corresponde. Si nos fijamos en el primer mandamiento de la ley de Dios, yendo al libro del Deuteronomio, al capítulo 6,
versículo 4 y siguientes, comienza así: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Señor. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las harás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en las puertas. Esto es palabra de Dios. Nosotros aprendimos la formulación del primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y hay un texto bíblico de San Lucas, capítulo 14, versículo 26. Por cierto, algunas Biblias lo utilizan una terminología un poco fuerte, que habría que ir al original para entender esto. Hablan de odiar al Padre o rechazar al Padre. Pero lo que quiere decir Jesús, y voy a proclamar ahora la palabra, es otra cosa, es posponer. Bien, dice así, es Lucas: si alguno viene donde mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es palabra del Señor. Fíjese que nosotros creemos en Dios, por supuesto, pero ahora tenemos que preguntarnos: ¿quién es Dios en esta relación que tenemos con el Ser Supremo? A veces daría la impresión de que nosotros somos Dios y que Él es un muchacho de hacer nuestros mandados, porque nuestra plegaria es decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y pocas veces es escuchar lo que Dios quiere hacer y quiere que se haga en nuestra vida. Mucha gente busca a Dios solo por necesidad, y claro que lo necesitamos, pero el problema está en el solo. Busca a Dios buscando ayuda, pero cuando no necesita, no lo busca. O sea, buscamos a Dios porque lo necesitamos, y el Señor nos busca a nosotros por amor. Esto es un hecho, y nosotros debemos buscar también a Dios por amor. Cuando el Señor nos dice: el que no pospone a su padre, a su madre, etcétera, no está diciendo que no amemos al padre y a la madre. Incluso el cuarto mandamiento es honrar padre y madre. Es que no hagamos ídolos ni siquiera de nuestros seres queridos, del padre, de la madre, de los hijos, de la hermana, del hermano, de uno mismo, del dinero, sino que realmente coloquemos a Dios en el primer lugar. Y el problema del mundo hoy es ese, que no coloca a Dios en el primer lugar. Coloca el dinero, coloca el placer, coloca el éxito, qué sé yo, se coloca a sí mismo, que es normalmente lo que nosotros colocamos más, es ese ídolo de nuestro propio yo. Y por eso es importantísimo que entendamos que esta conversión es fundamental. La Virgen ha dicho que si no colocamos a Jesús en el primer lugar, no tendremos futuro ni en esta vida, la humanidad, ni en la otra. En la otra iríamos al infierno si no colocamos a Dios en el primer lugar. Y en esta iríamos a la destrucción, porque el demonio, que es fuerte, trata de que realmente no adoremos a Dios, no amemos a Dios. Y por eso con cualquier ídolo que pongamos, él se contenta, porque al no tener ya a Dios en el primer lugar, pues no tenemos nada
Y además, Dios no solo es el bien, es por ende la fuente del bien. No solo es la vida, es la fuente de la vida. Absolutamente todo lo bueno que hay nos viene dado por Dios. Entonces, cuando no colocamos a Dios o porque lo ignoramos, lo rechazamos o caemos en idolatría, nosotros estamos apartándonos del Señor. Y Dios se queja en el capítulo 2 de Jeremías diciendo, un doble pecado ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y han ido a cavarse cisternas rotas y agrietadas que el agua no contienen. Dios es Dios. Él es el que existe desde siempre, vive para siempre, luz sobre toda luz. Dios es infinitamente santo, infinitamente poderoso, infinitamente bueno, infinitamente bello. Es más, es la belleza, es el bien, es infinitamente misericordioso. Él solo debe ser adorado. Él merece la honra, la gloria, la alabanza por todos los siglos. Eso es colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida, de nuestra oración, de nuestro corazón y de la escuela de la Virgen Santísima, nuestra Madre. Cuando vemos a Jesús en su vida, recordemos que Jesús es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. En Jesús hay una sola persona, la divina, y hay dos naturalezas. La naturaleza divina igual al Padre y al Espíritu Santo y la naturaleza humana. Pero en Jesús hay dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Pero aquí está, la voluntad humana de Jesús siempre estuvo en consonancia con la voluntad de Dios. O sea, las dos voluntades de Jesús, la de Dios, por supuesto, y ahora la del hombre, siempre coincidieron. Siempre Jesús colocó su voluntad en la voluntad del Padre. Y por eso Jesús lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 7. Cuando ya se encarnó Jesús en el vientre purísimo de la Virgen, en el momento que se encarna, Jesús dijo estas palabras: he aquí que vengo, como está escrito en el rollo, a hacer tu voluntad. O sea que Jesús, desde el momento que empieza a existir encarnado, dice que Él viene a identificar su voluntad humana con la voluntad del Padre. Está claro. Le diría luego a la San José y a la Virgen, cuando lo buscaron perdido, ¿verdad? Los perdidos dicen algunos que eran ellos, pero bueno, no viene al caso discutir eso ahora. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Deja salir un rayo de su divinidad a través de esa pequeñez humana, porque era apenas ni siquiera un adolescente, y nos mostraba que para él lo más importante era realmente la voluntad del Padre. Y una ocasión digo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que escucha la palabra, ¿verdad? El que hace la voluntad del Padre. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para indicar que la Virgen Santísima no solo era grande por ser su mamá, sino porque también escuchó la palabra de Dios. A mí me llaman siempre mucho la atención unas palabras de Jesús. San Juan insiste mucho en su evangelio. Solo voy a tomar algunos textos muy breves, donde Jesús nos dice esta realidad que les estoy predicando y compartiendo, mis hermanos. Dice San Juan, es Dios quien habla, capítulo 4, versículo 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Interesante, el alimento de Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Por eso está en el primer lugar. Capítulo 5, versículo 19. En verdad les digo, el Hijo, que es Él, ¿verdad? No puede hacer nada por su cuenta, sino
lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Y por otro, hay más, pero solo le cito otro más de ese mismo capítulo 5, versículo 30. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Es palabra del Señor. Y por eso lo vemos a Jesús toda su vida. Lo estamos ahora viendo desde el momento de la encarnación, después en su predicación, lo podemos ver luego en Getsemaní, sudando sangre, diciendo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahora podemos decir, ¿quién era o quién ocupaba el primer puesto en la vida de Jesús? Hablo ahora de Jesús humano, evidentemente la voluntad del Padre. Y vivía para eso, era su alimento. Jesús es un modelo maravilloso. Y hay dos frases que quiero tocar ahora de la Virgen, porque ella también es es el Evangelio viviente. Por eso puede realmente como maestra enseñarnos, ¿verdad? También, porque ella lo vive. Bien, cuando se le aparece el arcángel San Gabriel, para indicarle de parte de Dios que ha sido elegida para ser madre. ¿Qué dice ella? Capítulo 1, versículo 38 de San Lucas. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esa frase de la Virgen, que fue importantísima para ella y para la humanidad, hizo que al tomar esa actitud distinta a la de Eva, Dios Padre enviara por obra del Espíritu Santo a su Hijo para encarnarse en ella. Ahí indica de parte de la Virgen una gran humildad, una gran confianza en Dios y una decisión de que su voluntad, la voluntad de la Virgen, se identificaba absolutamente con el plan que el Padre tenía, y el Verbo se hizo carne. Y en ese momento en que el Verbo se hizo carne es cuando el Verbo también dice, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. A veces nosotros, porque rezamos, y bendito sea Dios, hay que seguirlo haciendo, porque vamos a misa y hacemos prácticas religiosas, y repito, hay que seguirlas haciendo, nos podemos correr el riesgo de pensar que ya estamos bien. Pero no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Y Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó también a pedirlo. Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. Miren que el infierno es infierno porque allí nadie hace la voluntad del Padre. El cielo es cielo porque allí todos hacen la voluntad de Dios y tienen a Dios en el primer lugar de su corazón. Y la tierra tiene un poco de cielo y un poco de infierno, y nuestra vida también, porque un poco a veces ponemos a Dios en el primer lugar y otras veces otro poco ponemos las cosas materiales, o ponemos los placeres, o ponemos, qué sé yo, el éxito, el deporte. No es que el deporte sea malo, pero cuando lo ponemos en el primer, hacemos un ídolo, ya no hay tiempo ni para ir a misa ni para cosas. Y el Señor nuestro Dios hoy, a través de la Gospa, nos está diciendo exactamente, hijos, la conversión que yo quiero y que les enseño como madre es que su ego, su yo, disminuya y que mi hijo crezca en ustedes. Por eso diría Jesús, aquel que quiere salvar su vida, o sea, salvar su ego, su yo, ¿verdad? Lo pierde. Y aquel que pierde su ego, su vida, pero en este sentido, la gana para la eternidad, como el grano de trigo. Si el grano de trigo no muere, no puede producir una espiga. Si muere, da fruto. De ahí la cruz.
En el fondo la cruz, hermanos, es ofrecerle a Dios el sufrimiento que nos causa el poner en el primer lugar su voluntad y el cumplir sus mandamientos, más que otras cosas. Y luego también la burla y la persecución que nos viene de aquellos que no hacen esto. Por eso dice aquí Jesús también hay que tomar cada día su cruz. Por eso la Gospa, la Virgen, nos invita a tener una cruz en nuestra casa, en el altar. Nos invita a subir al monte Krishevach o monte de la cruz. Subir al Pódvordo también tiene algo de cruz y arriba también hay una cruz. Los videntes han sido perseguidos, eso es cruz. El Padre Lloso fue perseguido, eso es cruz, pero por amor al Señor. Y cuando hay este sufrimiento por amor a Dios, hay que hacerlo con alegría, sin quejarnos. O sufrir o morir, decía Santa Teresa. No es posible, mis hermanos, querer hacer la voluntad de Dios y ponerlo en el primer lugar sin tener un sufrimiento en nosotros, una muerte de la parte pecadora, de la parte que realmente, consecuencia del pecado original, lucha por hacer su propia voluntad. De ahí que esto es importantísimo en nuestra vida. Y se lo voy a decir de otra manera, que también lo dice la palabra de Dios, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, y en la carta a los Romanos, capítulo 12. Bien, hay otros textos, dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. ¿Quién es un discípulo de Jesús? No es solo aquel que dice, no robo, no mato y voy a misa los domingos. Por supuesto que no robar, no matar es el cumplimiento de 2 mandamientos y el ir a misa los domingos también del 3er mandamiento. Pero no basta. Realmente el primer mandamiento es tener a Dios en el primer lugar de nuestro corazón. No tener ídolos. Claro, cuando la gente no tiene a Dios en el primer lugar, ¿a quién tiene? A sí mismo, pero también tiene un brujo, un espiritista, la mal llamada Santa Muerte, o el tal Valverde, o qué sé yo, un amuleto, un contra, un adivino. ¿Cuánta gente en la nueva era tiene ídolos y cree que pueden estar en la misma igualdad y condición de Jesucristo, que es el único Salvador, el único Señor, el amigo que nunca falla? Cuando uno tiene a Jesús en el primer lugar de su corazón, tiene una fe pura, una fe viva. Cree lo que Jesús ha revelado y que nuestra Santa Madre Iglesia interpreta y está en la Sagrada Escritura y luego en el Nuevo Catecismo también de la Iglesia que nos lo explica. Y ahora les hago a ustedes, mis hermanos, y me hago también a mí una pregunta. ¿Para quién vives tú? ¿Para quién vivo yo? Ayer me decía una persona, estaba hablando por teléfono con ella y me decía de alguien de su familia que dice, no le encuentro sentido a mi vida. Por problemas quizá económicos, etcétera, que tiene. Le dije, el que ha encontrado a Jesús, que es la perla preciosa, que es el tesoro más grande, que es la razón del vivir, encuentra sentido a la vida. San Pablo, que tenía el sentido, creía él, de su vida en perseguir a los cristianos, en ser fiel a la ley del Antiguo Testamento de una manera legalista, cuando se encontró con Jesús. Cuando Jesús entró en su corazón, dijo, para mí ahora, comparado con Cristo, las cosas de aquí abajo son como basura. O sea, el valor que tienen las cosas de aquí abajo y las cosas materiales, que entre paréntesis sí tienen un cierto valor, pero él decía, pero comparadas con Cristo, son como basura. Porque realmente Jesús es Dios. Él es la vida, Él es el camino. Así nos dice la Virgen en uno de sus últimos mensajes. Nos quiere llevar a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y como maestra discípula también del maestro
y antes maestra de Jesús. Ella nos enseña, por ser evangelio viviente, realmente la palabra de Dios con toda perfección. Queridos hermanos, les dejo otra palabra que quizá nos ayude de una manera más concreta. Cuando hacemos las cosas por Jesús, el criterio es: voy a agradar a Jesús y voy a dar gloria a Jesús. O si queremos, voy a agradar al Padre con esto que voy a emprender y le voy a dar gloria. Y aquí viene un criterio muy bueno. Lo que voy ahora a escribir, ¿agrada al Padre? ¿Le da gloria? Ah, no, entonces no lo hago. Ah, voy a contar un chiste. No, yo ahora no voy a contar ningún chiste. Es un ejemplo. Este chiste que voy a contar agrada a Dios, le da gloria y hace felices a mis hermanos, lo cuento. Ah, pero es un chiste grosero, vulgar, que no va a agradar a Dios, aunque agrade a los hombres. No lo voy a contar, porque de mis labios va a salir la palabra que agrada al Altísimo. Dirá el Señor que de su boca no salga ninguna palabra ociosa, desedificante, ninguna palabra vulgar en distintos textos. Entonces, cuando una persona tiene en el primer lugar al Señor, sus palabras son palabras siempre que dan gloria al Altísimo. Lo mismo con las acciones. Pudiéramos decir, esto que voy a hacer en este momento, ¿lo hago para agradar a Dios? ¿Lo hago para glorificar su nombre? Entonces sí, lo emprendo y sigo adelante con la fuerza del Espíritu Santo. Pero esto que quiero hacer ahora, ¿lo hago para aparecer yo? ¿Lo hago para que los demás crean que yo soy muy importante, como para mi propia fama, mi propia vanagloria, para sobresalir? Entonces no lo voy a hacer, porque no solo no agrado a Dios, sino que voy a cometer un pecado. Muchas cosas la gente, mis hermanos, las hacemos para figurar, para que la gente nos aplauda. Hay gente que hace las cosas, bueno, y ahora se divulgan, por, qué sé yo, los ponen en las redes para que la gente vea todo lo que hace. Algunos revelan hasta su propia vida. Falta como una especie de riqueza interior que tenga uno que decirle a todos los demás a dónde va y qué comió. Y muchas veces luego ponen en riesgo su propia vida porque dicen cuando salen de vacaciones y dan. Y los que son enemigos saben que la casa está vacía, saben que la persona tiene dinero porque lo publican. Pongo un ejemplo solo de lo que ocurre hoy con las redes, ¿no? No quiero ir contra las redes, estamos usando una en este momento. Pero este criterio es sumamente importante. Voy a tener en cuenta en mis decisiones el agradar a Dios, el darle gloria, alabanza y bendecirlo siempre. Por eso en Medjugorje vemos que uno de los actos más importantes es el acto de la adoración al Santísimo Sacramento. Ya la Virgen allí dijo que pusiéramos en el primer lugar la Eucaristía, que la misa debe ser nuestra vida y nuestra vida una misa. ¿Por qué? Porque en esa hora de presencia de Jesús, ¿qué vamos a hacer? Adorarlo, adorar al Señor. Y adorarlo es amarlo sobre todas las cosas. Adorarlo es cumplir sus mandamientos. Adorarlo es hacer su santa voluntad, no la mía, con todo mi corazón. Adorarlo es reconocerlo a Él, que solo merece la honra, la gloria, la alabanza y todo cuanto realmente hay de bueno en nuestro corazón. El cambio es muy grande, mis hermanos, porque no basta orar, hay que dejar que el Señor ocupe el primer lugar de nuestro corazón. Hay que vivir para Él, hay que hablar para Él, hay que sufrir por Él, hay que alegrarnos por Él. Cuando hacemos esto, pues tenemos lo más importante en nuestra vida. Y como este que ocupa el primer lugar es también el amigo que nunca falla, es el Salvador, es el Señor, es el Rey, es la felicidad. Cuando uno realmente es feliz, cuando no tiene idolatría en su corazón,
Yo este ejemplo que voy a poner ahora lo he puesto muchas veces. Me dirijo sobre todo a las personas jóvenes, especialmente a las muchachas más jóvenes. Si la muchacha se enamora, o a veces no tan jóvenes, que dicen, ya tengo tantos años, no me he podido casar y ahora me enamoré de un hombre casado y casado por la iglesia. Entonces, dice, yo como ya llevo tantos años, o quiero tener un hijo, no he podido tener, además me he enamorado, yo ahora, pues ya me aparto de Dios. No lo dice, pero es un hecho. Me voy a casar con esa persona. Y evidentemente tendría que hacer una pregunta. El casarme con una persona que ya está casada por la iglesia, que tiene un sacramento indisoluble, ¿le agrada a Dios? ¿Le da gloria a Dios? No, pero es que yo estoy enamorada. No, eso es otra cosa. Podrás estar muy enamorada, pero te pregunto, ¿eso le da gloria a Dios? ¿No te das cuenta que te aparta de Dios? ¿Que te priva de la gracia de Dios? ¿Que no vas a poder ahora confesarte? ¿No vas a poder ahora comulgar, recibir al Señor, la razón de tu vivir? A veces hay que ir contra el enamoramiento que es idolátrico. No basta estar enamorado, no basta tener una emoción. No nos guiamos por sentimientos, por emociones, nos guiamos por la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces coloco al Señor, su palabra bendita, en el primer lugar de mi vida. A esto nos está enseñando la Gospa en esta escuela mariana. Coloquen a mi hijo en el primer lugar de su corazón, porque solo él lo merece. Por eso la Virgen no aparecía a ella. Ella solo aparecía para llevarnos a Jesús, pero no aparecía su ego. No, ella no quiere sobresalir. Ella quiere no llevarnos a María. María nos quiere llevar a Jesús. Y es lo que está haciendo ella con el Espíritu Santo. Mis hermanos, ni siquiera podemos colocar a nuestro padre en el primer lugar, ni a nuestra mamá, ni a nuestro párroco, ni a ningún predicador. No podemos colocar ni a un amigo ni a una amiga en el primer lugar. Con esto no estamos diciendo que no tengamos amigos, amigas, que no queramos a nuestro padre o al sacerdote. No, sino que el primer lugar se lo tenemos que dejar a aquel que lo tiene. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿quién iba a sentarse a la derecha o a la izquierda? Ni siquiera era el primer lugar, era el segundo y el tercero. Y él dijo, eso ya está señalado por mi Padre. Ni siquiera quiso decir quién. Sabemos que la Santísima Virgen María ocupa, pues, a la derecha de Jesús el primer lugar, por ser la humilde de las criaturas. Sí proclamó que el Todopoderoso había hecho obras grandes en ella, pero dijo también al ver la humildad, la humillación de su sierva. Por eso, el ocupar Jesús el primer lugar significa que tenemos que tener una pelea, una lucha, una guerra contra el hombre viejo. El hombre viejo, me refiero ahora en términos bíblicos, a nuestro ego, que se resiste a ser humilde, se resiste a que muera la soberbia, el amor propio, y esa soberbia que nos lleva luego a ser violentos verbalmente, a tener ira, y a veces peor, cuánta gente por esa soberbia, por colocar su amor propio, su ego pecador en el primer lugar, es capaz de matar o de insultar, de ofender o de guardar un rencor perpetuo. Necesitamos una muerte de la parte pecadora que hay en nosotros. Repito la frase de San Juan Bautista, es necesario que yo disminuya y que él crezca. Esta es una especie de examen de conciencia para todos nosotros. Sería bueno que lo pensemos un poquito. ¿Estoy viviendo para el Señor? Hoy, ¿para quién he vivido? Hoy cuando voy a comer, me abalanzo sobre la comida solo por un hambre que tengo, y por eso el Señor nos invita también al ayuno muchas veces, ¿verdad? La Virgen Santísima nos invita al ayuno, a pan y agua, para que ni siquiera en la comida podamos tener nosotros el ídolo, que es una necesidad del organismo, pero la necesidad más grande de nuestro corazón
para lo cual fuimos creados es el Señor. San Agustín decía, nos has creado, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto, insatisfecho, hasta que descanse en ti. Bien, Virgen Santísima, Madre querida, que nos enseñas primero con tu ejemplo, palabra, que solo viviste para hacer la voluntad de Dios, que colocaste sus planes y su palabra en el primer lugar de tu corazón. Tú ahora, desde Medjugorje, te has convertido en una maestra especial, Madre. Siempre has sido maestra y siempre has sido madre. Pero es que ahora vienes a indicarnos en el momento difícil que vive la humanidad, de herejía, de apostasía, de nueva era, con tanto ídolo, nos vienes a enseñar de nuevo que Jesús es la razón de tu vivir y de nuestro vivir. Ruega por mí, Madre mía. Ruega por todos aquellos que están viendo esta enseñanza, para que realmente aprendamos que la conversión profunda es no ocupar nosotros el primer lugar, ni el segundo, ni el tercero, sino que lo ocupe Dios, su voluntad santa, el cumplimiento de sus mandamientos y el hacer en cada momento lo que agrada y glorifica al Señor. Y tu Espíritu Santo, dígnate trabajar con la Santísima Virgen en la vida de cada uno de los que estamos viendo esta conferencia, también de aquel que la está compartiendo, para que realmente toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para el Dios uno y trino, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les doy la bendición, mis hermanos, la bendición del Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchísimas gracias por haber compartido esta conferencia. No se olviden de rezar por mí. Oren mucho también por la santificación de los sacerdotes, porque de ahí depende en gran parte que los planes de la Gospa se lleven a cabo. Amén.